Estación Futuro. Parada obligada en la radio pública. Acaba de hablar para todos la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, allí en Bolivia, sí. Y con un tema relacionado con la patria grande. No, y además es el grupo de los 77 países, que sabemos que ya son 133, el G77 más China. Más China. No sé si entendiste. China, chino. Martínez Embarain, Ideas y Escombros. Hola, Chinito. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué hace? Feliz día a los padres. Igualmente para vos, padre de ¿cuántos hijos? De 4. De 4, muy bien. Gracias. De 4 maravillas. De 4 maravillas, está bien con ese padre, ¿qué va a salir, che? Me estoy poniendo colorado. ¿Qué nos vas a contar de las elecciones en América Latina? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? No, pero voy a contar que acabamos de escuchar a la presidenta Cristina Fernández, sí, que desde Bolivia está hablando de futuro y hablando de lo que hay que ser y hacer para que haya en esta América Latina y el mundo haya un futuro un poco más equitativo, un poco más razonable, donde no haya la explotación simplemente del hombre por el hombre. Y hablando de ese futuro, este año y el próximo año, este subcontinente latinoamericano, tanto los políticos como los modelos deberán renovar sus títulos. En los 2 últimos lustros, digamos que la mayoría absoluta, y a través de elecciones libres, desplazó y sigue desplazando aquellos proyectos neoliberales que por centurias tuvieron a esta región como una suerte de coto de caza. Y de eso hablaba Cristina Fernández cuando hablaba de la voluminosa deuda externa, no solo la Argentina, sino la del conjunto del continente latinoamericano, y ni hablar del africano, ¿no?, donde todavía en tantos aspectos sigue la exacción. De Tierra del Fuego hacia el norte, Hugo, sí, y hasta el límite con Centroamérica, todos los países han iniciado en la última década un proceso inédito, que no fue otro que el de la instalación de modelos con un criterio nacional y también redistributivo de la riqueza, como hasta ahora no se había experimentado en la región. Los procesos fueron iniciados en la Argentina, en el Uruguay, en Paraguay, en Brasil y un poco tardíamente tal vez en Venezuela, pero que fortalecieron el Mercosur, que había sido fundado 2 décadas antes. Y así fue que comenzó un largo y dificultoso camino hacia la consolidación de un frente compacto que por primera vez se sentaría a la mesa de los países desarrollados en mejores condiciones de negociación. Y acabamos de escuchar a la presidenta Cristina Fernández desde Bolivia haciendo una exhortación, y el final, cuando dijo que aquí, refiriéndose a Bolivia o en Naciones Unidas, deberemos decretar un nuevo orden económico internacional, por supuesto más razonable. Tiempo después, con el sólido respaldo del Sur-Sur, digamos, cobró forma el UNASUR, aquel que protagonizó sólidamente el recordado Anti-ALCA en Mar del Plata, en noviembre del 2005, donde el expresidente norteamericano George Bush no podía creer tanta insolencia y audacia de parte de los países de la región. Los líderes de aquella movida, como se suele decir, exitosa por cierto, fueron los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez de Venezuela. El segundo, Hugo Chávez, inmortalizó la siguiente frase. Ustedes recuerdan, yo les propongo que la escuchemos. Vamos a decirlo. Alca, al carajo. Alca, al carajo. Y ahí no estaba el rey para decirle ¿por qué no te callas? Y ahí no estaba el rey para decir ¿por qué no te callas? Cuando bien vale recordar también, Hugo Chávez en esa reunión donde estaba el presidente Zapatero y el rey de España, le reclamaba porque el expresidente Aznar, hay que recordar, el expresidente Aznar, amigo de Menem, de Collor de Mello, etcétera,
era el que se había comprobado que había intervenido en el golpe de Estado en Venezuela. Un hombre que se reclamaba un demócrata, por cierto. Pero toda esta movida que nosotros sintetizamos con la frase de Hugo Chávez allí en Mar del Plata, no sería un camino de rosas, porque la región comenzó a sentir las consecuencias de esas decisiones autónomas y de dignidad. Y no faltaron los intentos golpistas, los golpes concretados, como fue el caso de la destitución de Fernando Lugo, presidente del Paraguay, o de los magnicidios como el que se intentó contra Rafael Correa en el Ecuador. Aún no estaba todo visto, porque después hubo que sobrellevar las muertes inesperadas de esos dos mismos líderes. Estoy hablando tanto de Kirchner como de Chávez. Y el primero de ellos era nada menos que el secretario general de la UNASUR, a quien sucedió Ali Rodríguez, que por estas horas está hablando públicamente en los medios latinoamericanos. A partir de allí, la crisis global, los errores propios en cada gobierno y en cada país, y el embate de las principales economías de la Tierra, que nunca facilitarían el camino autónomo regional y se valdrían en buena medida de los medios de comunicación más concentrados para lograr ese objetivo, fue plasmado y lo vimos y lo vivimos. Hacia adelante, Hugo, y de cara al futuro, hay y próximas elecciones. El Salvador, país centroamericano que tiene flamante presidente, de nombre Salvador, casualmente, es un hombre de origen guerrillero, como es Dilma Rousseff, Pepe Mujica. Por su parte, hoy, los colombianos están decidiendo su segunda vuelta electoral y se juegan una posible vuelta atrás si ganara el candidato Zuloaga el expresidente Uribe, que quiere continuar la guerra, mientras Juan Manuel Santos opta y propone la negociación con las FARC y las otras organizaciones. ¿Y cómo son las chances de cada uno? Las chances de cada uno Zuloaga según las mediciones, pero yo también me permito dudar de algunas mediciones, lo hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? El candidato sobresaliente por poco, pero es el hombre de Uribe Vélez. Ojalá esas mediciones estén equivocadas. En el próximo mes de octubre, Hugo, se va a dirimir el futuro político de dos fundamentales países, el paisito, el Uruguay, ese que amamos tanto, donde es posible que el sucesor del presidente Pepe Mujica provenga del mismo Frente Amplio, y Brasil, hermano país BRICS, y lo subrayo, en el que la presidenta Dilma Rousseff aspira a la reelección con el apoyo incondicional del expresidente Lula, y al parecer con buenas perspectivas. La cuestión del futuro fue motivo de una reflexión de este presidente que está saliendo, me estoy refiriendo al oriental Pepe Mujica, que nos invita a pensar y yo los invito a compartir. Europa no puede medir hoy, que estamos entrando en otra época, aceleradamente, que se está construyendo una civilización de carácter mundial, que tiene otras claves. Lo cual significa que no van a desaparecer ni las culturas comunales, ni las viejas culturas nacionales, ni nada. Pero a ver, en 30 o 40 años más, todo el mundo va a hablar por lo menos 2 idiomas. El idioma nativo, el idioma materno y probablemente el inglés. Y todo el mundo se va a comunicar digitalmente. Y están apareciendo en el mundo una serie de problemas que ningún país, el más grande del mundo, puede arreglar y que necesitan acuerdos mundiales. ¿Cómo cuál? Que los pobres de África no son de África, son de nuestra humanidad. Y que el problema de la inmigración clandestina que se quiere meter en Europa se arregla arreglando la pobreza en África y no construyendo muros. Y que tenemos que hacer un esfuerzo, porque ese es el problema de la humanidad toda. Tenemos que empezar a pensar como especie. Entonces, aplaudimos la integración financiera. Aplaudimos las comunicaciones. ¿Y la política? ¿Quién se va a hacer cargo de ese continente de nylon que se está armando en el Pacífico, más grande que Europa? Y el derretimiento de los polos, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Es decir, hay que pensar por el mundo entero.
tenemos los que vivimos mejor, tenemos responsabilidad de los que viven mal. Maravilla. Sabes que escuchaba a Pepe Mujica Chino y el fondo de Pajaritos le daba una respetabilidad a sus palabras impresionante. Esa entrevista se hizo en la chacra del presidente. Sí. El presidente hablando con un periodista español en pantuflas, poco menos, en alpargatas, y haciendo esta clase de razonamientos con un grado de profundidad. Pero te propongo en los últimos segundos volver a nuestro país, Hugo, porque en el año que viene, el 2015, se va a registrar el final de la gestión de esta década del matrimonio Kirchner, y se enfrentará a la continuidad del sistema democrático, pero con el gran interrogante y desafío de seguir en el mismo proyecto de equidad distributiva, o el regreso a la ilusoria paridad cambiaria. Hoy hablaba la presidenta también de eso, en Bolivia, la paridad cambiaria que volvió a plantear el exministro Cavallo, y con políticas de mayor injerencia por parte no solo de los mercados, sino también del Fondo Monetario. Y hablando de la disminución, como algunos candidatos ya lo están esbozando, disminución a las retenciones a la soja y a los gastos sociales, porque consideran que eso es un gasto, no una inversión. Este es el desafío, y aquella ilusión, yo no quiero ser agresivo en mis palabras, pero aquella ilusión de creer que el peso argentino valía igual que la moneda del país más importante de la Tierra, ¿no? Y en el cruce del Atlántico no están las cosas, allá en el viejo continente, las cosas no están mucho mejor, están movidas y oscuras, crecen los movimientos extremistas de la derecha francesa y griega. No vamos a hablar del juez Lijo que acaba de legalizar al movimiento, a este partido neonazi de Alejandro Biondini. Y la excepción, tal vez, digo yo, la marca la crisis de la península ibérica, país entrañable para nosotros, donde la renuncia del rey Juan Carlos por corrupción y decadencia abrió la puerta a un futuro posible sin monarquía, y también con intentos separatistas del país catalán y el país vasco allá. Se trata sin ninguna duda de un final abierto. Pero para nosotros, Hugo, y con esto termino, quiero decir que la frutilla de nuestro postre es que Argentina se sentará a la mesa de los BRICS, será BRICSA, el próximo 15 de julio, dentro de un rato. ¿Qué tal? Un mes exacto a partir de hoy, futuro inmediato. Grande Chino, gracias por todo. Un buen Día del Padre para todos los amigos y compañeros, y buen domingo. Buen domingo para vos y los tuyos, Chino querido. Un abrazo. Otro. Lo que se viene. Hoy está en la radio pública. Estación Futuro.